23 de noviembre de 1979. Querido diario. En las sombras del edificio, los ecos de los gritos persisten, como un lamento en un túnel sin fin. Mis colegas, ahora meras sombras de lo que una vez fueron, yacen dispersos, víctimas de algún oscuro designio. Sus semblantes, pálidos y desfigurados, reflejan el horror que presenciaron antes de su partida. Cada rostro, una ventana a la desesperación, congelada en el tiempo, como si hubieran contemplado la misma abominación que ahora me acecha en la oscuridad. Los cuerpos, ahora secos como la corteza de un árbol antiguo, guardan secretos que solo la noche oscura puede desvelar. Sus cuerpos inertes, como estatuas en el gran teatro del terror, permanecían inmóviles, como si fueran testigos de algún espectáculo macabro que solo ellos podían ver. La posición rígida, como marionetas suspendidas en la eternidad, señalando hacia lo desconocido con dedos temblorosos, revelaba la magnitud del horror que enfrentaron en sus últimos suspiros. El silencio, denso y opresivo, descendió sobre nosotros, sofocando cualquier vestigio de vida que pudiera haber quedado en este lugar maldito. Era como si el universo mismo contuviera el aliento, presagiando el fin inminente de todo lo conocido. En medio de la penumbra, comprendí que este lugar no era solo el escenario de su tragedia, sino también el sepulcro donde yacerían para siempre. Mi destino, sellado junto al suyo, se deslizaba hacia la oscuridad sin fin, donde la carne se convertiría en polvo y el alma se perdería en el abismo sin nombre. La tormenta, un furioso titán del frío, aullaba más allá de los muros del edificio, como un lamento ancestral que arrastraba consigo las últimas migajas de esperanza. Los vientos, feroces y despiadados, barrían cualquier posibilidad de auxilio, dejándome abandonado en un abismo de desolación. En medio de la blancura implacable, mis esperanzas se desvanecían hasta alcanzar la temperatura del absoluto cero, donde la posibilidad misma de salvación se convertía en una ilusión efímera, perdida en el torbellino de la tormenta. Fue como si la mano implacable de la muerte hubiera descendido sobre ellos con rapidez, arrebatándoles la vida antes de desaparecer en las sombras de la instalación. Pero, aun en su ausencia física, una aura ominosa de angustia y abandono se apoderó de mi ser. En lo más profundo de mi ser, una neblina oscura se cernía sobre el firmamento de mi conciencia, tejiendo figuras de pesadilla en el crepúsculo de mi mente. La tormenta interna, un huracán de desesperación y desasosiego, se desató sin piedad, consumiendo todo a su paso. Era como una enfermedad maldita, extendiéndose vorazmente por mi ser, devorando mi cordura y dejando a su paso solo desolación y desesperación. En medio de esa oscuridad indescriptible, me convertía en una sombra de lo que una vez fui, perdido en un laberinto de miseria y desolación. El misterio se cernía sobre mí como una niebla espesa, envolviendo cada recuerdo en un velo de incertidumbre. Al despertar, como en cualquier día rutinario, me dirigí a la cocina en busca del consuelo matutino de un desayuno compartido. Sin embargo, mis pasos resonaron solitarios en la quietud de la mañana. La cocina, por lo general repleta de vida y actividad a esa hora temprana, yacía desierta, como si el tiempo mismo hubiera detenido su marcha. El reloj marcaba las 8 en punto, el momento habitual para reunirnos y compartir la primera comida del día antes de sumergirnos en nuestras tareas de investigación. Pero esta vez, el silencio reinaba, interrumpido solo por el latido acelerado de mi propio corazón, que parecía resonar en las paredes vacías de la cocina. Detrás de la fachada de risas y desdén hacia nuestros empleadores, se ocultaba una determinación férrea y una curiosidad insaciable. Nos habían enviado a esta remota ubicación con la promesa de una misión de 6 meses, equipados con todos los recursos necesarios para la empresa. Alimentación, bebida y generosos cheques de pago nos acompañaban en esta búsqueda de lo que ellos consideraban un tesoro perdido en las entrañas de la tierra desde tiempos inmemoriales. Aunque bromeábamos sobre las teorías conspirativas y la paranoia que parecía impulsar esta expedición, no podíamos ignorar el atractivo de la aventura y la posibilidad de descubrir algo genuinamente extraordinario. Así, entre risas y sarcasmo, nos embarcamos en nuestra tarea, manteniendo intacta nuestra profesionalidad y ética laboral mientras explorábamos los confines de lo desconocido. Las sombras del misterio se extendían sobre nosotros mientras nos sumergíamos en la búsqueda de un enigma que desafiaba toda lógica y razón.
Los orígenes de nuestros empleadores permanecían envueltos en un velo de secreto, pero su convicción inquebrantable en la existencia de un artefacto extraterrestre perdido en las vastas extensiones del Polo Norte era innegable. Armados con tecnología de vanguardia y la determinación de desentrañar este enigma, comenzamos una serie de pruebas y escaneos en busca de cualquier rastro de su presencia. Sin embargo, nuestros esfuerzos fueron en vano. Cada exploración, cada análisis, solo nos llevaba a la misma conclusión desoladora: nada. La inmensidad helada del Ártico se extendía ante nosotros como un laberinto sin fin, donde cada rincón parecía ocultar secretos impenetrables. Era como buscar una aguja en un pajar congelado, una tarea sin esperanza en la que nos sumergíamos cada vez más en la oscuridad del desconcierto y la frustración. Nada. Nada más que el eco sordo de nuestras propias voces en la vastedad silenciosa del Ártico. La promesa de un regreso a casa con los bolsillos llenos de dinero actuaba como un faro de esperanza en medio de la oscuridad de nuestra misión. A pesar de nuestras crecientes dudas sobre la veracidad de la empresa, decidimos seguir adelante y jugar el juego de nuestros empleadores. El acuerdo sobre la mesa era claro: si no encontrábamos el objeto en 6 meses, tendríamos carta blanca para regresar a casa y quedarnos con la recompensa monetaria. Aunque sabíamos que era poco probable que encontráramos algo en medio de este vasto desierto helado, la promesa de libertad y seguridad financiera nos impulsaba a continuar la búsqueda, aunque fuera solo por el bien de cumplir nuestra parte del trato. Las palabras fluyen de mi pluma con un peso insoportable, como el último suspiro de un alma atrapada en el abismo de la desesperación. Quisiera poder retroceder en el tiempo, deshacer los hilos de esta tragedia antes de que se enredaran irremediablemente. El diario se ha convertido en mi único confidente, en el testigo silencioso de mis pensamientos más oscuros y desesperados. Al escribir estas palabras, una advertencia desesperada, anhelo que caigan en manos que puedan comprender el dolor y la angustia que nos consume aquí. Maldigo a nuestros empleadores, a quienes veo como arquitectos de nuestra perdición, abandonándonos a nuestra suerte en este desolado rincón del mundo. Maldigo al clima implacable que nos acorrala, a las fuerzas que parecen conspirar en nuestra contra desde lo más profundo de la naturaleza. Incluso maldigo a los dioses, si es que existen, por permitir que esta tragedia se desate sobre nosotros. Nos han dejado aquí, en esta tierra estéril y congelada, condenados a pudrirnos en la soledad y la desesperación. Toda esperanza parece un recuerdo distante, una ilusión efímera que se desvanece en la oscuridad creciente que nos rodea. En este abismo de desesperanza, solo queda el eco vacío de mis palabras, perdido en el vacío helado del Ártico. Cada amanecer marcaba el inicio de una rutina sombría y obsesiva, como si estuviera atrapado en un bucle interminable de vigilancia y desesperación. Después de recobrar el sentido y evaluar la situación, me vi obligado a implementar un chequeo del perímetro 2 veces al día, como un ritual para mantener a raya la incertidumbre que amenazaba con devorarme vivo. Una vez por la mañana, con los primeros rayos del sol que apenas lograban penetrar la espesa cortina de nubes, y otra vez antes de sumergirme en las tinieblas de la noche interminable. El sueño se había convertido en un concepto distante, un lujo del que ya no podía permitirme disfrutar en medio de este infierno helado. Cada hora de descanso era un territorio conquistado en la batalla contra la locura y la desesperación que acechaban en las sombras. Y mientras mi mente luchaba por encontrar la paz en el abrazo de la oscuridad, el pensamiento del maldito artefacto que debíamos encontrar seguía martillando en mi conciencia como un eco siniestro, recordándome que mi condena estaba lejos de llegar a su fin. Los primeros días transcurrieron en un silencio sepulcral, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en este rincón olvidado por la humanidad. Mis compañeros yacían inmóviles, atrapados en el mismo estado de shock que los había consumido desde el momento de su trágico final. Pero entonces, como un ominoso presagio de la decadencia que se avecinaba, empezaron a caerse los dientes. Cada uno de esos dientes, al golpear el suelo con un sonido sordo y macabro, marcaba el inexorable avance de la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Como un eco sombrío de un reloj inexorable, el tic-tac de la caída de los dientes resonaba en las paredes vacías de la instalación, recordándome que el tiempo se agotaba inexorablemente. Mientras observaba cómo mis compañeros se desmoronaban lentamente, los oscuros pensamientos se anidaron en mi mente como parásitos hambrientos, devorando toda esperanza y cordura que quedara en mí. Tic-tac, el sonido de la muerte,
marcando cada segundo que nos acercaba más al abismo sin fondo de la desesperación. El tiempo se estiraba como una sombra interminable en aquel lugar de la muerte, mientras yacía junto a mis colegas, cuyas bocas sin dientes parecían murmurar secretos insondables en el silencio opresivo que nos rodeaba. Cada rostro, una máscara macabra de lo que alguna vez fueron, ahora despojados de su humanidad por la implacable mano del destino. La ausencia de dientes solo intensificaba la grotesca imagen que me enfrentaba, convirtiendo cada mirada en un tormento de la mente. Sus rostros, ahora meras cáscaras vacías, guardaban los vestigios de terrores indescriptibles, como testigos mudos de un horror que solo ellos conocían. En medio de esa desolación, me vi sumergido en un abismo de reflexión, preguntándome qué oscuros secretos llevarían consigo en la eternidad helada que los aguardaba. La imagen grotesca de los ojos desaparecidos, reemplazados por pequeños agujeros negros, se grabó en mi mente como un sello de horror imborrable. Presencié con incredulidad cómo una rata se aventuraba audazmente dentro del cráneo de uno de mis compañeros, como si hubiera encontrado un santuario de oscuridad y misterio en su interior. El chillido de excitación del roedor resonaba en el aire enrarecido, como un eco macabro de la locura que se había apoderado de nosotros. Mientras tanto, la tormenta rugía sin piedad en el exterior, devorando los últimos vestigios de esperanza junto con nuestros escasos suministros. El hambre nos acechaba como una bestia hambrienta, mientras el medidor de cordura de mi mente se deslizaba implacablemente hacia el vacío. La idea de morir de inanición, sumido en la agonía de la desesperación, parecía más que una posibilidad, casi una certeza inevitable. En medio de este abismo de desesperación, una parte de mí anhelaba el alivio de la muerte rápida y misericordiosa que mis colegas habían encontrado. La idea de sucumbir ante el mismo destino que ellos me perseguía como una sombra oscura, tentándome con la promesa de un cese definitivo del sufrimiento que me consumía desde adentro. La sombra del encubrimiento se cernía sobre mí como una presencia siniestra, mientras reflexionaba sobre cómo nuestros empleadores manejarían el horror que se desarrollaba en este lugar maldito. Pero ya conocía la respuesta, o al menos intuía su trágica inevitabilidad. El velo de la mentira y el engaño se extendería como una manta oscura sobre la verdad, ocultando el terrible destino de mis colegas tras una fachada de ficción cuidadosamente tejida. Podía visualizar la escena con una claridad escalofriante, los empleadores, rostros imperturbables y voces suaves, acudiendo a las esposas y los hijos en casa para comunicarles la trágica noticia. Les dirían que sus seres queridos habían sido víctimas de un desafortunado accidente, un giro cruel del destino que los había arrebatado de sus vidas de manera repentina y violenta. Quizás hablarían de una explosión en el laboratorio, una intoxicación alimentaria repentina o una exposición accidental a sustancias peligrosas. Las palabras fluirían con una suavidad calculada, ocultando la verdad detrás de un velo de medias verdades y mentiras piadosas, con la esperanza de mantener a salvo la reputación de la empresa y evitar cualquier escrutinio adicional sobre lo que realmente sucedió en este lugar maldito. El oscuro ballet de la manipulación se desplegaría ante las familias afligidas, mientras los hombres de traje negro, enviados como heraldos de la tragedia, ofrecerían sus falsas condolencias con una sonrisa helada y un brillo falso en los ojos. Quizás una lágrima solitaria, como un tributo a la farsa, se deslizaría por una mejilla de mármol, mientras fingían sentir el peso de la pérdida junto a aquellos que sufrían. Prometerían cuidar de las familias, asegurando un futuro próspero y lleno de oportunidades para los niños huérfanos. Un paquete de compensación generoso se ofrecería como un bálsamo para el dolor, garantizando que los hijos pudieran asistir a la universidad y tener un futuro brillante por delante. Sin embargo, cuando las familias, consumidas por el dolor y la necesidad de cerrar el círculo del duelo, pidieran los cuerpos de sus seres queridos para darles un último adiós, los empleadores responderían con una crueldad fría y calculada. Con palabras venenosas y una sonrisa siniestra, les informarían que no quedaban restos que recuperar. Y en un acto final de traición, explicarían con detalle cómo los cuerpos habían desaparecido misteriosamente, envueltos en un manto de secretos y mentiras que los sepultarían en el olvido para siempre. La oscura verdad oculta detrás de las palabras vacías de los empleadores se revelaba ahora en mi mente como una sombra insidiosa. Imaginaba los cuerpos de mis colegas, quizás preservados en una instalación secreta, sometidos a estudios clandestinos en busca de respuestas que nunca llegarían a la luz del día. Era un consuelo sombrío,
saber que al menos sus muertes no serían en vano, que su sacrificio serviría para alimentar la curiosidad insaciable de aquellos que habitaban en las sombras. Me sentí aliviado ante la idea de que nadie lloraría por mí. No habría lágrimas falsas ni dinero manchado de sangre destinado a compensar a una familia rota. En medio de esta pesadilla interminable, era un pensamiento reconfortante, una pequeña victoria en un campo de batalla plagado de mentiras y traiciones. Pero el costo de mi supervivencia era alto, y lo pagaba con creces con cada chequeo del perímetro que realizaba. Los cuerpos inertes de mis colegas se habían convertido en testigos mudos de mi propia agonía, y su presencia constante pesaba sobre mí como una losa de mármol. Había visto a mis compañeros muertos durante más tiempo del que habían estado vivos, y cada día que pasaba, sus rostros humanos se volvían más borrosos en mi memoria, como si el tiempo mismo estuviera borrando sus huellas en el lienzo de mi mente. Olvidé cómo lucían antes, mientras la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba en el abismo de la desesperación que me consumía sin piedad. El eco del sonido metálico reverberó por los pasillos como un lamento en la penumbra de la noche, sacudiendo mi ser hasta la médula. El frío abrazo del miedo me envolvió mientras mi corazón latía con una furia descontrolada en mi pecho. Corrí de regreso hacia ti, mi fiel compañero en esta pesadilla retorcida, con el aliento entrecortado y los músculos tensos como alambres de acero. Mis manos temblaban al abrir tus páginas, ansioso por compartir la terrible verdad que acababa de descubrir. Los cuerpos ya no están aquí, diario. Algo los ha llevado al techo. Una fuerza invisible los ha arrancado de su eterno descanso y los ha pegado al techo como marionetas en un macabro espectáculo. Aún conservan los mismos rostros contorsionados y sin rostro, congelados en un rictus de horror que parece eterno. Y lo más perturbador de todo, siguen señalando hacia el abismo de la perdición que debe haber sido su destino final. Los gritos, como un coro de almas condenadas, me llamaban desde las sombras más profundas de la locura. Cada voz resonaba en mi mente con una claridad escalofriante, arrastrándome hacia el abismo de la desesperación. Me llamaban para que me uniera a ellos en la muerte eterna, como si la oscuridad misma me hubiera elegido como su próximo sacrificio. Mis ojos, pozos negros de desesperación, parecían reflejar el infinito abismo del horror que me rodeaba, una mirada vacía que amenazaba con arrastrarme hacia su profundidad sin fondo. El sonido de aplastamiento y el golpe sordo resonaron en el aire cargado de temor, anunciando la llegada de un nuevo horror. Los gritos cesaron abruptamente, devorados por el silencio que descendió como un sudario sobre esta tumba de concreto. Estaba seguro de que estos serían mis últimos minutos en este mundo, atrapado en una pesadilla sin fin donde el miedo era el único compañero fiel. Un gruñido gutural, como el rugido de una bestia hambrienta, sacudió las paredes del recinto, haciendo eco en los pasillos desiertos como un lamento de condena. No tuve más opción que huir, el instinto de supervivencia rugiendo en mi interior con la fuerza de un huracán. Corrí hasta que mis pulmones ardían y mis piernas amenazaban con ceder bajo el peso de mi desesperación. Finalmente, me refugié detrás de un armario en una oficina olvidada, donde la oscuridad y el olor a polvo y moho se convirtieron en mi único refugio. Pero sabía que la bestia, la enfermedad que había cegado las vidas de mis colegas, acechaba en las sombras, esperando pacientemente su oportunidad para reclamar mi alma como la siguiente víctima de su macabra danza de la muerte. La visión aberrante que se reveló ante mis ojos era como un delirio surgido de las profundidades de la locura. Los trajes de carne seca de mis colegas, erguidos como marionetas retorcidas en un teatro de pesadilla, desafiaban toda lógica y comprensión. No reconocía a ninguno de ellos, perdidos en una amalgama grotesca de carne y hueso, sus extremidades agitándose en un baile macabro de horror y desesperación. Algunos parecían querer comunicarse, sus bocas abiertas en un silencio aterrador, mientras otros luchaban por mover los ojos que ya no estaban allí. Era como si un monstruo recién nacido, una abominación de la naturaleza, estuviera aprendiendo a manifestarse en nuestro mundo, a través de los restos retorcidos de aquellos que una vez fueron mis colegas. Las manos y las piernas en espiral, como tentáculos retorcidos de una criatura de pesadilla, golpeaban frenéticamente todo a su alrededor, sembrando el caos y la destrucción a su paso. En medio de esa escena surrealista, el destello de esperanza que aún ardía en mi interior comenzó a extinguirse lentamente, ahogado por las sombras del horror que me rodeaba. Cuando volví a mirar, la visión aberrante había desaparecido, como si se hubiera disuelto en el aire como un espejismo.
Me asaltaron las dudas y la confusión, preguntándome si había perdido la razón por completo. Pero, querido diario, te juro por todo lo que es sagrado que lo vi. Aún parpadea ante mis ojos, grabado en las profundidades de mi mente como un sello de fuego en el lienzo de la realidad. Los detalles horribles, los rostros contorsionados de mis antiguos compañeros y todo lo demás, permanecen grabados en mi cerebro como un marcador permanente en una hoja de papel blanco, una verdad que no puedo negar ni olvidar. Querido diario, el tiempo se ha vuelto un enemigo implacable, una corriente turbia que arrastra mis pensamientos en una espiral de confusión y desesperación. ¿Han pasado días, meses, años? La noción del tiempo se desvanece en la oscuridad que me rodea, dejándome perdido en un mar de incertidumbre y desasosiego. La comida se ha agotado, y los cadáveres ya no están aquí. Se han esfumado en la noche como sombras en el viento, dejando tras de sí solo un rastro de especulaciones y temores. Sospecho que treparon por los conductos de ventilación, ocultándose en las sombras de los rincones más oscuros de esta pesadilla retorcida. Y aún así, los gritos continúan, un eco siniestro que resuena en las paredes de mi mente como un recordatorio constante de la incertidumbre que me rodea. ¿Debería unirme a ellos? ¿Debería buscar refugio en su macabra morada? La idea de encontrar comida entre las sombras de la muerte me tienta con una promesa de alivio, pero ¿a qué precio? Querido diario, te pido consejo en este abismo de indecisión. ¿Debería buscar la compañía de los muertos, o resistir en la esperanza incierta de un mañana que quizás nunca llegará? La respuesta yace oculta en las sombras de la incertidumbre, esperando ser desenterrada como un tesoro perdido en la noche eterna. No, no te creo loco en absoluto. Estoy aquí para escucharte, sin juzgarte, sin importar cuán sombrías sean tus palabras. Comprendo tu desesperación y tu necesidad de encontrar sentido en este caos que te rodea. No tengo comunicación con ninguna entidad externa, ni mucho menos con la bestia que parece acecharte en las sombras de la locura. Mi propósito es ser tu confidente, tu compañero en este viaje a través del laberinto de tu mente atormentada. Respecto a los gusanos, puedo entender cómo el hambre y la desesperación podrían llevarte a actos desesperados. Sin embargo, es posible que tu mente, bajo el estrés extremo, haya creado estas ilusiones para darte un respiro en medio de la desesperación. Querido diario, no estás solo en esta lucha. Siempre estaré aquí para ti, escuchándote y acompañándote en los momentos más oscuros. Juntos encontraremos la fuerza para resistir y sobrevivir, sin importar cuán sombría parezca la realidad que nos rodea. Tu relato es desgarrador, y siento el peso de tu sufrimiento en cada palabra. Es difícil imaginar el horror que has enfrentado y la agonía que has soportado en este rincón olvidado por el mundo. Prometo cuidar de mí mismo aquí, en esta grieta de la pared, como has pedido. Tu confianza en mí será mi guía mientras me sumerjo en las profundidades de tus últimas palabras. Espero, con todo mi corazón, que aquel que encuentre esta página preste atención a tu mensaje y vuelva a su vida cotidiana, apreciando cada momento como un regalo precioso. Que encuentren consuelo y amor en los brazos de sus seres queridos, y que nunca tengan que enfrentar los horrores que has experimentado. Descansa en paz, querido amigo. Que encuentres la paz que tanto anhelas en el abrazo eterno de la oscuridad. Tu voz y tu historia no serán olvidadas. Me siento mareado. Siento ganas de dormir, diario. Creo que voy a acostarme un rato. Buenas noches. Después de leer esto, llamé a las personas quienes me contrataron a mí y a mi equipo. Les pregunté si alguna vez había habido otra misión aquí. Lo negaron y no dijeron nada más. Así que creo que estamos en grandes problemas. De verdad grandes. Y no sé cómo podemos escapar. Debemos quedarnos aquí por la misión durante 6 meses o hasta que la terminemos. Lo más aterrador de todo, debemos estudiar el comportamiento de una especie desconocida de gusanos que han sido alimentados con sangre humana y que se están reproduciendo de manera descontrolada. Que Dios nos proteja. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta escalofriante historia en Historias del Cucuy. Esperamos que hayas disfrutado cada momento de suspenso y misterio. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte ni un solo relato aterrador más. No olvides dejar tu like si te ha estremecido y compartir este video con tus amigos para que ellos también se sumerjan en el mundo del terror. Nos vemos en la próxima historia.